invitado, sus inicios en la vida. 11:33, continuamos conversando con José González, un experto analista que en 2+2 conocemos hace muchísimo tiempo. Por eso lo traemos, porque consideramos que su criterio es el que es, y además está en el lugar de los acontecimientos, el epicentro de este cambio en la política comercial mundial que ha impulsado desde ayer los Estados Unidos de América. José, muchísimas gracias por continuar con nosotros, con nuestra audiencia, porque aquí queremos privilegiar también el tema pedagógico, ¿no? Y queríamos preguntarte, ayer dice Trump, dice, mire, esto nos va a costar quizás al principio una adaptación, pero esto va a redundar en un mejor futuro. Además, no les voy a bajar las ayudas por los programas de asistencia médica. Vamos a tener la más alta y histórica o recorte de impuestos de todos los tiempos en Estados Unidos. Es decir, esa compensación que él está poniendo sobre el escenario, ¿cómo queda? Lo que está planteando la administración en última instancia, y lo dijo el presidente ayer en los anuncios, va a presentar una mega ley. Recordemos que las mayorías parlamentarias del gobierno de la administración Trump son mínimas, 3 senadores, 5 diputados, y tienen que aprobar el presupuesto que viene, y lo que quieren es extender los beneficios fiscales de la primera administración que se vence en el próximo año. Y quieren compensar esos beneficios fiscales a las corporaciones y a las personas de alto ingreso con estas tarifas. Ahora bien, esperan recaudar 700.000 millones al año en tarifas, particularmente entre los mayores exportadores a los Estados Unidos: China, Vietnam, Taiwán, Japón, Alemania e Irlanda. Eso solo va a suceder si la demanda de los bienes que importamos de esos países se mantiene. En la medida que los precios suban entre 10, 34, 46, uno ve la lista de los países, 49%, la elasticidad de la demanda determina que esa demanda no va a mantenerse. En Estados Unidos se dice que uno no puede tener su torta y comérsela al mismo tiempo. Los números no van a cuadrar. Y lo otro es que el presidente Trump quiere, porque habla de la liberación, porque quiere que regrese la capacidad industrial a los Estados Unidos, pero esa capacidad industrial la abandonamos hace décadas. Y mover una planta de autopartes de México a los Estados Unidos requiere una inversión masiva, requiere tiempo y requiere de capital humano inexistente en el país. La sustitución de importaciones la intentamos en América Latina con la escuela de la CEPAL en los 50 y fue un absoluto desastre. O sea, tú dirías que las medidas de Trump son cepalistas. Absolutamente, es una sustitución de importaciones vía tarifas. Eso es en la Junta del Acuerdo Cartagena, el Pacto Andino, ¿sí? Barreras arancelarias para producir industrias domésticas, y eso fracasó. Y en Estados Unidos ya ha habido 2 intentos arancelarios, uno en el siglo XIX, que fue uno de los causantes de la larga recesión de fines del siglo XIX, y uno con McKinley, que es el presidente que admira al presidente Trump, lo que se llamaron las tarifas de Smoot-Hawley de 1930, que fueron uno de los causantes de la Gran Depresión del año 32. No hay experiencia histórica en donde las tarifas hayan funcionado, y no hay economista en los Estados Unidos, desde los más conservadores hasta los más liberales, que consideren a las tarifas como una medida que asista realmente a la economía, menos en un país, en un planeta globalizado donde las competencias en términos de producción y costos laborales son incuestionables, y eso beneficia el consumo. Es decir, ¿qué declara una fabricante de juguetes que fabrica sus juguetes en China y Vietnam desde los Estados Unidos, que producir esos juguetes en los Estados Unidos incrementaría los costos en 500%? Es decir, prefiere quedarse en China al 100% de tarifas agregadas que traer la producción a Estados Unidos. Eso no significa que sus compradores paguen el doble por esos juguetes. Recordemos que estamos conversando con el economista José González a propósito de estas decisiones anunciadas por el presidente Trump. ¿Hasta qué punto pueden prosperar, digamos, estas propuestas legales dentro del Partido Republicano, ¿no? Es decir, esa mayoría, digamos, está ganada, y la pregunta te la hago porque justamente ha sido el Partido Republicano en otros momentos el que ha abanderado estas medidas de liberación económica. Entonces, digamos, no hay contradicciones dentro del propio Partido Republicano en torno a esto. ¿Y qué peso pueden hacer los demócratas? Ayer se presentó una iniciativa en el Senado para eliminar, contrarrestar, aliviar las tarifas a Canadá,
y 4 senadores republicanos votaron por la iniciativa demócrata. Ahora, esa ley tendría que pasar a la Cámara de Representantes y luego ser firmada por el presidente para que se aplicase, lo cual es un fracaso, es más una medida política que otra cosa. En el caso del Perú, por ejemplo, que tiene un déficit comercial de los Estados Unidos de 419 millones de dólares anuales, y que tiene un TLC, la lectura desde Lima había sido que las tarifas no los iban a afectar y sin embargo están poniendo tarifas del 10% y vienen tarifas al cobre del 25%. El Perú es el segundo o tercer productor de cobre más grande del mundo. ¿Sí? Es decir, la lógica era, tenemos un TLC, los TLC son leyes que solo pueden ser modificadas por los legislativos de cada país. Y claro, sin embargo, esa es la pregunta, NAFTA, ¿qué pasó con los tratados de libre comercio? pues el presidente Trump usó órdenes ejecutivas para imponerse sobre los TLCs. NAFTA, que se convierte en USMCA, negociado durante la primera administración de Trump, pues el presidente, ahora, ¿qué pueden hacer México y Canadá? No. Ir a la Organización Mundial del Comercio Bueno, e iniciar un proceso para que dirima la OMC sobre estas tarifas. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Es decir, años. Exactamente. ¿Y quién va a enforce, dice en inglés, quién va a forzar a los Estados Unidos a respetar? O sea, la OMC tiene una fuerza, exactamente, ¿no? O sea, no tiene cómo, sí, me dejo entender. Sí, sí. El presidente Trump está desencadenando una crisis constitucional en los Estados Unidos por la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador, porque está en un debate con las cortes a las que no ha respetado y está creando una crisis internacional al sencillamente ignorar la existencia de acuerdos de libre comercio sancionados por las legislaturas de ambos países. Y dentro de ese contexto, ¿qué sentido le ves, tomando en cuenta que, digamos, también hay que poner la lupa en lo político, haber introducido esto de que él puede ir para un tercer mandato violentando lo que es una de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos? Ese es otro tecnicismo. Dice la enmienda 23, 22, 24, no recuerdo el número exactamente, que el presidente no puede ocupar la oficina por más de 2 periodos. Dice ocupar. Eso no significa que sea elegido. Ahora, ¿cómo es elegido no siendo candidato presidencial? Podría como sucedió con Putin en Rusia en un momento dado, ser candidato a la vicepresidencia, el presidente renuncia y él como vicepresidente se convierte en presidente. Hay la segunda forma, se presenta, lo pueden nombrar Speaker of the House, presidente de la Cámara de Representantes, no necesita siquiera ser diputado para ser elegido, ¿sí? Sale elegido Speaker of the House, renuncia el presidente y el vicepresidente y ocupa la presidencia, como hizo Perón con Cámpora en la Argentina en la transición democrática previa a la Junta Militar de Videla. Muy tirado de los pelos, no es imposible, pero difícil creer que sea posible. Y que eso ocurre en los Estados Unidos, que nunca, que digamos, tiene... Correctamente. Bueno, pero tampoco pensamos que iba a ocurrir tanto lo que ha ocurrido hasta ahorita, tal como ha ocurrido. O sea, yo no lo veo como, no sé, desde el punto de vista político, sí, él verá cómo se sigue perpetuando en el poder. En estadística se dice que ningún evento es de probabilidad cero. Exacto. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga un rayo en este instante? 0.0001%. Ahora, con todo es esto, decir, José, ¿cuáles son los pronósticos? Digamos, ¿hay el riesgo de que la economía americana tenga un repunte inflacionario para los otros 3 trimestres que le quedan a este año y pueda entrar en recesión? Ya hemos visto un fin de la desinflación. Pasamos de una inflación del 9.1% en mayo, junio del año 22 a tasas del 3.4, pero a partir de septiembre la inflación ha vuelto a subir. Llegó a 3.9 y hoy día está en 3.7. Pero es muy claro que la inflación no baja de ese 3.4 que llegamos y no se acerca, 2.4, y estamos en 2.9, 2.7. Que no podemos superar esa barrera del 2% que requiere la Reserva Federal. En la medida que estas tarifas presionen los precios, la inflación va a seguir más cerca del 3% que del 2%, y es muy claro por los indicadores de confianza de los consumidores en los Estados Unidos y de creación de empleo que la economía se está viendo afectada. Esta es una economía que se ha comportado muy bien, pero que sus bases pospandémicas siguen siendo más o menos débiles. Y a eso hay que sumarle la deportación de inmigrantes irregulares
que afectan la mano de obra y las dinámicas económicas en el país. Bueno, José, en queda todo caso, mucho de qué hablar. Sí, digamos, por lo que entiendo, entonces, digamos, sí puede haber un signo negativo en lo que resta de los próximos 3 trimestres de este año 2025 en la economía americana. Completamente, y la administración Trump tiene todavía 3 años y 10 meses por delante. Es decir, ¿qué más viene? Ahora, probablemente el presidente esté apostando que las tarifas funcionen de aquí a las elecciones de medio término y mantenga sus mayorías en el Congreso, las incremente. Pero si no funcionan, va a suceder lo contrario. Y el proceso político tumultuoso afecta las dinámicas económicas. De nuevo, aquí se han cambiado las reglas de importación y de consumo. Es decir, ¿quién va a importar qué, asumiendo que los costos van a existir? En el caso de los automóviles es serio en términos de automóviles importados de Asia, en automóviles que cuestan $30,000 o menos. Ahí es donde va a venir el efecto real de la importación de automóviles, no en los Ferraris, que quien paga 250,000 por un Ferrari puede pagar 10% más de costo. 10% más o menos, da igual. Ahora, las respuestas de China, ¿las percibes que pueden ser efectivas, digamos, a lo mejor para propiciar algún tipo de negociación? China ha sido cauta, porque recordemos que el ciclo económico chino es largo, y China está observando lo que sucede en Estados Unidos y haciendo sus propios avances y progresos. Estados Unidos importa, en el caso del cobre, por ejemplo, 7,000 millones al año. China importa 50,000 millones. El Perú exporta 3% del cobre peruano a los Estados Unidos, 61% a China. Chile, el mayor productor de cobre en el mundo, 17%, 14, 17, 44% a China. Aquí viene también una cantidad de decisiones a nivel global. Se puede compensar la ausencia de demanda, no completamente. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, el mayor consumidor del mundo. No se puede prescindir del consumo americano, pero viene un realineamiento en general. Y China dice, sostienen las autoridades chinas, que esta es una administración de 4 años. China puede esperar 10, 15, 20, ¿sí? Sin mayor problema. Acaban de detener la venta de los puertos de Hutchinson en Panamá. Probablemente podría haber una negociación. La administración Trump quiere los puertos chinos en Panamá, pues bájame las tarifas. Viene una negociación en términos trumpianos que no habíamos conocido en el pasado, porque el presidente Trump es transaccional. No bueno, es prácticamente él dijo ayer que esto podría ser el inicio para negociaciones, pues que le ofrecieran a ver qué tal. A ver ahora qué tú me ofreces. Es así. Correcto, y dijo que su teléfono está abierto. Sí. Y el secretario del Tesoro dijo que no entremos en una guerra de tarifas, que todo tiene solución. Pero irrumpir en un sistema tan complejo como el del comercio internacional, los precios de transferencia, de la forma que lo han hecho, es audaz. Es audaz. Yo me quedo loca porque Correcto. Yo a veces pienso, es como si le dijeron a Trump, mira, te queda tanto tiempo de vida, haz lo que tú quieras, que creas que puedes hacer y ya. Es algo así, Correcto. Más o menos. Yo pienso que es eso, porque... Sí. Mira, José, una última pregunta que te tenemos, porque ya tenemos que hacer, digamos, pasar al siguiente entrevistado, pero te pregunto, ¿el presidente Trump tiene un mentor económico o él mismo es su mentor económico? El presidente Trump dice que dijo en su primera emisión que él es un genio estable. El presidente Trump, su mayor interés es el dinero, pero su aspiración es la inteligencia, entendida académicamente, estructuralmente. Y sin embargo, no es precisamente uno de sus talentos. Él es muy shrewd, es muy audaz, es muy astuto. Sí, es increíblemente es muy duro, audaz. como buen hombre de negocios. ¿Perdón? Que es increíblemente audaz. Yo eso sí, de verdad que independientemente Correcto. De los juicios de valor, eso sí se lo admiro en el sentido que audaz es. Yo quisiera ser más audaz así. Lo que pasa es que a veces cuando uno es muy audaz se lleva mucha gente por delante. Eso no puede ser tampoco, ¿no? Exactamente. Bueno. Y administrar una república como los Estados Unidos no es como vender y comprar propiedades. Y no es como tu casa, tampoco administrar tu casa y tu vida. Increíble, ¿verdad? Qué audaz es. Bueno, muchísimas gracias, José. Estaremos pendientes y conversando contigo a ver cómo evoluciona esto que comenzó como el Día de la Liberación, de acuerdo como lo bautizó el presidente de los Estados Unidos. Es como la Donald película, Trump. el Día de la Independencia, más o menos así. Bueno, esto que está pasando es digno de película. Vamos a ver digno de película. si Hollywood lo lleva al cine. 11:47 minutos.